México no sean tan populares o tan comunes de uso este tipo de configuraciones, ¿no? Aquí vemos otra configuración similar a la anterior, pero aquí fíjense cómo lo que ya tenemos es un solo campo solar central, pero tenemos individualizada la acumulación y el sistema de respaldo. Y esto es muy importante porque básicamente esto permite que ya cada departamento tenga su propio equipo, es decir, tienes tu propio tanque termo de acumulación solar, tu propio calentador de respaldo, y lo único que compartes con todos los demás es el campo solar. Y esto permite que ya no haya una medición de cuánta agua caliente le entrego a cada departamento, porque en realidad lo único que va a hacer el campo solar es calentarme diariamente cada tanque termo. Y entonces vamos a pensar que es un tanque, no sé, de 200 litros de agua. Bueno, cada departamento tiene diario 200 litros de agua generados con radiación solar, ¿no? El resto lo tendrá que dar su equipo de respaldo y obviamente pues variará los usos y consumos de cada departamento dependiendo del número de personas que lo habitan, los hábitos, etcétera, etcétera. Pero este tipo de sistemas opera muy bien porque me evita tener equipos individuales en cada departamento y puedo centralizarlos, digamos, sin ningún problema, ¿no? Quizá el problema, pues no es tanto el tema técnico, eso se resuelve fácilmente, sino el tema condominal de luego darle mantenimiento a un campo solar central, pues que básicamente es parte de la propiedad común de un edificio. Este tipo de soluciones también son muy comunes en Europa, en edificios que se diseñan expresamente para eso y donde la gente sabe que ya su casa cuenta con un sistema de apoyo solar desde que la diseñan, ¿no? Vamos a ver otra configuración, donde aquí ya, por ejemplo, y vamos a ir viendo cómo se complican un poco las configuraciones, ¿no? Aquí hablamos ya de un sistema, por ejemplo, más centralizado. Si se fijan, este es un edificio, tengo acá arriba el campo de colectores solares, tengo en el sótano mi equipo convencional y mi tanque de almacenamiento del equipo solar, y entonces yo en lugar de tener un calentador en cada departamento, lo que tengo es una red central. Esto es lo más parecido a un hotel. En un hotel, pues rara vez, sobre todo en un hotel tipo torre, cada cuarto tiene su boiler. Lo que tenemos es un gran calentador central o caldera y luego una red de distribución que me permite mandar agua hacia cada piso, que es esta, ¿no? Entonces, un sistema centralizado se vuelve un sistema muy óptimo y de muy buena operación cuando hablamos justo de sistemas donde ya previamente teníamos sistemas centralizados, típicamente un hotel, un hospital, un club deportivo, ¿no? Donde tengo muchas regaderas y tengo un sistema central, ¿no? Este equipo, pues obviamente tiene la ventaja de que yo puedo tener el tanque termo en un sótano muy cerca de las líneas hidráulicas de consumo y mandar a la azotea los colectores solares. Simplemente tendré que interconectar y a través ya sea de un intercambiador de calor de manera directa con una bomba, mandar el agua fría al campo solar, regresar y empezar a acumularla en el tanque termo, ¿no? Y el tanque termo, bueno, pues puede tener su equipo auxiliar, en este caso tiene un equipo auxiliar integrado dentro del tanque termo que te permite asegurar la temperatura de confort todo el tiempo, digamos, hacia los servicios, ¿no? Aquí vemos otra configuración, también un equipo centralizado. Aquí tenemos ya dos tanques termo, es decir, el tanque termo del equipo solar y el tanque termo que se calienta con el equipo convencional, ya sea a través de vapor, a través de agua caliente, de una caldera, de un generador de vapor, de un calentador de condensación, de cualquier tecnología, incluso un calentador eléctrico que queramos, digamos, de respaldo, ¿no? Digamos que la gran diferencia con el diagrama anterior es que en este caso yo voy a tener tanques independientes que me permiten tener una mejor y óptima operación, es decir, sobre todo en circuitos de consumo, donde el consumo no es por lote, sino que es continuo, es digamos que la más recomendada de las configuraciones. Yo caliento el tanque solar, que se suele llamar tanque de precalentamiento solar, y el agua fría de la red, en lugar de entrar al tanque convencional, entra primero al tanque solar, y el tanque solar va a entregar agua precalentada al tanque convencional. Y entonces al recibir agua caliente o precalentada, pues ya no va a arrancar el sistema convencional, y ahí es donde va a venir el ahorro de gas, electricidad o de la fuente, digamos, convencional que estemos teniendo de alimentación de agua hacia el hotel, ¿no? Aquí vemos otra configuración similar a la anterior, pero en este caso con un intercambiador de calor al interior, es decir, tengo mi campo solar, tengo mi sistema de bombeo y control, tengo un intercambiador de calor y entonces el agua fría no entra al campo solar, sino que viene solo al tanque solar y de ahí me alimento directamente hacia el sistema convencional
de respaldo, ¿no? En este caso, la única diferencia es que vamos a tener un sistema que incluso puede ser a veces individual para casas medianas, ¿no? Es decir, ya si no quiero un sistema termosifón, porque no quiero que se vea el tanque termo, o porque mi azotea es de teja y es difícil instalarlo, o por cuestiones arquitectónicas, pues tú puedes dividirlo, ¿no? Puedes meter el colector solar arriba, el tanque termo en la parte baja, tu sistema convencional, y de aquí irte pues directamente a la salida de agua caliente hacia servicios ya directamente de la vivienda, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas configuraciones. Básicamente yo les quiero enseñar estos ejemplos, sobre todo para transmitirles algo muy importante, ¿no? El diseñar una instalación solar se vuelve una gran especialidad y hay que tener mucho cuidado en la configuración que uno toma, porque no es lo mismo la red de agua caliente, por ejemplo, de un hotel, que de un hospital, que de una industria, que calentar una alberca, que es otro tema bien diferente, que dar agua precalentada para un proceso industrial, que precalentar vapor para, por ejemplo, un circuito de generación de vapor donde tenemos un tanque de condensados. Es decir, hay muchas soluciones técnicas, casi siempre son trajes a medida. En un taller tan cortito como este no nos daría tiempo incluso de revisar a fondo. Yo lo que pretendo hacer es simplemente enseñarles las diferentes configuraciones y que entiendan un poco cómo se va diseñando, ¿no? En este caso, por ejemplo, se fijan, hay un solo tanque, tengo un intercambiador de calor, tengo el campo solar, tengo la acumulación en el tanque solar, y en lugar de tener un tanque, tengo un calentador que puede operar, caldera, calentador, a lo mejor es un calentador de condensación por ejemplo, que a lo mejor opera como calentador instantáneo, es decir, calentador de paso, ¿no? Cuando no viene suficientemente caliente el agua solar, la caliente y le da la temperatura final de consumo. Cuando sí viene lo suficientemente caliente, pues el equipo se queda parado o de manera automática, con un bypass automático, se va directo al consumo, ¿no? Y a lo mejor el 80% del tiempo el agua caliente va a pasar por aquí y no va a haber consumo de gas, es decir, este equipo no va a arrancar, solamente va a arrancar cuando las temperaturas que vengan del equipo solar sean bajas, o porque hubo ya una alta demanda o porque hubo una baja potencia de la radiación solar, ¿no? Este tipo de soluciones son muy comunes en la industria, ¿no? Donde tú quieres a lo mejor precalentar el agua de algún proceso, o a lo mejor tienes un proceso puntual donde tú ya tienes un intercambiador de calor o una caldera y tú vas a precalentar el agua que vas a meter a ese circuito, y se vuelve una solución bastante buena cuando tienes el calentador solar y el auxiliar, digamos, conectados de esta forma, ¿no? Y vean cómo pues podemos irnos complicando. Este es el mismo diagrama, pero ahora tengo la caldera más el calentador de respaldo, ¿no? Entonces, el tanque de respaldo. Entonces, tengo mi circuito solar, que es todo este del lado izquierdo, con un intercambiador de calor. Voy a ir a recircular hacia el campo solar y regresar y de manera indirecta calentar este tanque termo. Y ahora, en lugar de ir directo a la caldera, tengo un tanque pulmón o un tanque termo de mi caldera, ¿no? Entonces, este tanque va a recibir agua precalentada del equipo solar y de aquí me voy al consumo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que manda cuando diseñamos un equipo solar? Conocer cómo es el equipo actual. Es decir, si tú vienes ya a un sistema existente, pues vas a tener que interconectarte al sistema, digamos, convencional, por así llamarlo, de la manera en la cual esté diseñado, ¿no? Y este es un tema importante porque muchas veces ese es uno de los errores de diseño, ¿no? Pensamos que es lo mismo interconectarnos a una caldera que un generador de vapor, que a un calentador de condensación, que una bomba de calor. Realmente son equipos que tienen muchas veces operaciones o diseños diferentes. A veces tienen tanque pulmón, a veces no lo tienen, a veces pueden tener configuraciones diferentes o redes de recirculación, ¿no? Entonces es muy importante conocer, digamos, directamente cómo está diseñado, para que luego podamos pues interconectarnos, digamos, a ese sistema de la manera correcta, ¿no? Yo les diría que en mi experiencia uno de los graves errores es que puede ser muy bueno diseñando la parte solar, pero no conocer muy a fondo los sistemas convencionales, y puedes caer en errores importantes donde a lo mejor eso comprometa ya el ahorro de energía del sistema y a veces la operación, ¿no? El sistema tiene que ser siempre completamente automático para que el usuario ni se entere, ¿no? O sea, si yo tenía una caldera, pues sigo operando mi caldera igual, lo único que recibo es agua precalentada, ¿no? Pero no comprometer la operación y automatizar todo en la medida de lo posible, ¿no? Y esto es hoy bastante sencillo porque hay controladores muy sofisticados que te permiten operar la bomba e incluso monitorear vía web el sistema y hacer una serie de protecciones al sistema, ¿no? Entonces es una gran ventaja, y esto se ha desarrollado mucho en los últimos años, ¿no?
Bueno, a continuación les voy a enseñar varias diferentes configuraciones, pero me gustaría detenerme un momento y hacer una pequeña pausa de 2, 3 minutitos para tomar agua y preguntar si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a entrar ahora en la última hora que nos queda a ver algunas configuraciones finales comerciales que existen. Incluso vamos a ver otro tipo de diagramas, por ejemplo, para calentamiento de fluidos como aire, para temas de deshidratado. Y en la última media hora me voy a meter a la parte financiera a ver diversos modelos de negocio que existen, diversos esquemas de financiamiento y cómo esto hace que sea más viable todavía la parte solar térmica. Entonces, pregunto, ¿hay hasta este momento alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario o algo? ¿O hacemos una pequeña pausa de 3 minutos? Por nosotros adelante, ingeniero. Muy bien, no tengo ninguna pregunta, entonces en el chat regresamos en 3 minutos, ¿no? Si quieren también tomar agua o levantarse un minuto. Regreso en un segundo. Bueno, vamos a continuar. Y justo les voy a platicar ahora, pues, de diversas configuraciones que hay a nivel comercial ya, ¿no? Es decir, cómo integro, por ejemplo, un sistema
para un hotel o cómo integro un sistema para un hospital. Y justo voy a compartir otra vez mi pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos. Déjenme ver si ya tenemos. Ya ven mi pantalla nuevamente, ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla? Sí se veía. A ver, bueno, segundo. Yo sí la veía. Déjenme otra vez compartirla. A ver, voy otra vez a pantalla completa. Y les pido nada más que me digan si se ve. ¿Ya se ve mi pantalla completa? No, no se ve completa, pero ahí está. Ahí está, ¿no? Excelente, ya. Entonces, bueno, ya cuando nos vamos a meter al diseño y quiero, por ejemplo, resolver agua caliente, por ejemplo, este es un ejemplo, climatización de agua en una escuela, por ejemplo, pues muy probablemente yo voy a diseñar la instalación de manera que voy a tener la parte solar y vaya a interactuar para producir a lo mejor agua caliente para regaderas y en muchos casos, sobre todo en zonas frías, para también dar calefacción de ambiente, ¿no? A través de calefacción hidráulica o de calefacción a través de radiadores, yo puedo, pues básicamente con una misma instalación solar, dar tanto agua caliente sanitaria como calefacción, ¿no? Y esto es muy común, estos son casos reales, ¿no? Estos son obviamente instalaciones en operación. Esta, por ejemplo, es la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde tiene este campo solar que básicamente lo que hace es dar agua caliente a todas las regaderas de actividades deportivas de la universidad. Y esto es muy importante porque aquí no se alcanza a ver, esta es la azotea, digamos, de las regaderas de los baños. Abajo hay un tanque termo y un calentador convencional, pero el equipo pues nos va a dar un ahorro de más del 80% del consumo energético de gas. Y mucho en las universidades, además de resolver los usos en temperatura de confort. Pues bueno, toda la calefacción del edificio está diseñada no solo de manera pasiva, sino también con un sistema de calentamiento solar que les permite, obviamente, dar esta energía, disminuyendo más del 75% del consumo de energía, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? El TEC de Monterrey prácticamente en todos sus campos tiene energía solar, no solo para agua caliente y actividades deportivas, sino también para calentar sus albercas, por ejemplo. Y aquí pueden ver, pues bueno, el gran campo solar, ¿no? Donde tenemos muchos colectores solares. Este solo sistema, por ejemplo, calienta 20,000 litros diarios de agua caliente para todos los usos del campus, ¿no? Directamente, ¿no? Y justo el ver fotos nos permite ir viendo cómo y eso es algo que hago mucho énfasis en la parte solar térmica, ¿no? En instalaciones ya industriales, comerciales, de servicios, pues casi siempre es un traje a la medida, ¿no? No hay dos edificios iguales, no hay dos sistemas de respaldo iguales, no hay dos arquitecturas iguales, ¿no? Entonces, siempre el diseñador tiene que no solo ser experto en la parte termodinámica,
sino también meterse a conocer muy bien la parte del sistema de respaldo, la parte arquitectónica, la estructura de soporte, ¿no? No es lo mismo estos sistemas que vieron en la Ciudad de México, si yo me los traslado tal cualito, por ejemplo, a Cancún, pues la estructura tiene que ser diferente, ¿no? Porque a lo mejor la estructura tiene que resistir un... Daniel, ya no te escuchamos. Hola, hola. No, ya ni la pantalla. Digo, yo sí la veía antes, pero... debe ser ahí algo del ancho de banda de él, ¿no? Ajá, a ver, vamos a esperar a ver si se reconecta. Déjame, lo estoy buscando por WhatsApp, a ver si de casualidad me puede leer. Un momentito, por favor. Sí, ya se desconectó, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya se ve que se salió, está mejor y que vuelva a entrar a ver si así. Hola, hola. Excelente, ahora sí te escuchamos. Sí, perdón, es que creo que Bienvenido. me sacó la plataforma, no sé qué pasó. Pero bueno, es parte del show de esta plataforma, pero no pasa nada, ¿no? Déjenme volver a compartirles mi pantalla. Les estaba platicando justo, bueno, no sé hasta dónde se quedaron, pero... No sé. Bueno, les iba a platicar los sistemas... ¿Ahí me escuchan o no? Perfecto, ok. Entonces, bueno, les decía que también puedes diseñar sistemas centralizados, por ejemplo, para con un solo campo solar dar agua caliente sanitaria, calentar una alberca y a lo mejor dar calefacción hidráulica, ¿no? Y esto también se puede hacer con todo tipo de tecnologías, colectores planos, heat pipes, U-pipes, donde básicamente lo que es son equipos centralizados, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto real, donde en una misma casa, una casa muy grande, básicamente con un mismo campo solar, que es este que se ve en la azotea, podemos estar dando en verano el calentamiento de la alberca, en invierno la calefacción hidráulica y todo el año el agua caliente de servicios de toda la casa, ¿no? Y esto te permite justo con este campo solar estar dando a través de diferentes intercambiadores de calores y diferentes tanques termo diseñados en la casa, pues resolver todo, ¿no? El agua caliente sanitaria, calefacción radiante y calentamiento de alberca con un sistema centralizado, ¿no? Otra aplicación muy común, y hablábamos mucho ayer de la importancia del uso de agua caliente a nivel industrial, los famosos SHIP, ¿no? Es decir, Solar Heat for Industrial Processes, donde a lo mejor aquí ya no tengo un agua caliente continua, no tengo una red de servicios, sino lo que tengo que resolver es agua caliente para procesos puntuales en una planta. Entonces, a lo mejor una de las soluciones técnicas es que yo caliento un gran tanque termo donde voy a acumular el agua caliente generada con los colectores solares que incluso aquí están ejemplificados en un techo de dientes de sierra típico de una nave industrial. Y de ahí yo voy a mandar directamente el agua caliente a los procesos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un proceso donde yo requiero agua caliente en una parte puntual de la planta.
en lugar de meter agua fría y luego con un sistema convencional calentarla, pues a lo mejor meto agua para calentada o ya puedo meter agua a la temperatura requerida, ¿no? Y ese es un tema muy común también cuando se diseñan instalaciones de este tipo. Eh, y justo les voy a enseñar algunas fotografías, ¿no? Esta, por ejemplo, es una planta que fabrica productos farmacéuticos, shampoos, emulsiones, cremas, y que básicamente pueden ver la versatilidad de la tecnología, ¿no? Es decir, este es un techo de lámina, tal cual están los equipos instalados arriba, son equipos de gran formato, cada uno mide 2,50 m de largo por 1,22 de ancho. Pero básicamente aquí, por ejemplo, se calientan 30,000 litros diarios de agua caliente a 70 grados. ¿Qué se hace con esa agua caliente? Se manda directamente a las tinas donde se hace la preparación, a las pailas donde preparan su preparación de emulsiones, por ejemplo, para hacer cremas, donde antes lo que hacían era meter agua fría y luego a través de un autoclave o de un intercambiador de calor, perdón, lo que hacían era calentar el agua al interior. Pues ahora precalentamos y lo que vamos a obtener es un ahorro energético significativo de más del 70%, pero además aumentar la velocidad de producción porque ya no se tienen que esperar a que el agua se caliente en la misma tina y luego empezar su proceso de fabricación, agitación y de colocar aceites, ¿no? Entonces, en la industria puedes meter esas ventajas, ¿no? Bajar el consumo Daniel, energético. perdón ¿Sí? que te interrumpa, es que tenemos una mano levantada y una pregunta de Billy Sandoval que pregunta que hasta qué temperatura llegas con esos colectores para los procesos industriales, si le podrías ayudar, por favor. Correcto. Oye, gracias por leerme las preguntas porque cuando tengo pantalla completa no veo nada en el Jitsi. Ok. Nada más veo mi Sí, pantalla. no te preocupes, aquí andamos. Sí. Ok, muy bien. Mira, Billy, realmente tú puedes diseñar para diversas temperaturas y justo estoy enseñando aquí dos ejemplos, ¿no? Hay colectores planos de alta temperatura donde tú puedes diseñar sin ningún problema hasta temperaturas cercanas al punto de ebullición 70, 80 grados centígrados, ¿no? Es decir, aquí depende mucho de la eficiencia que quieres lograr, del factor solar que quieres dar y del sitio donde vas a diseñar. No es lo mismo diseñar en Chihuahua, que en Veracruz, que en Cuernavaca, ¿no? Y eso sí es un punto muy importante. En fotovoltaico a veces no me influye tanto la temperatura ambiente, en solar térmico influye mucho, ¿no? Es decir, no es lo mismo diseñar en Toluca que diseñar en Acapulco, ¿no? Te puedes ir, por ejemplo, otro tipo de tecnologías, son colectores con heat pipe, donde básicamente este es un rastro, por ejemplo, en Culiacán, donde se requería como mínimo 70 grados centígrados. Bueno, pues ahí hace sentido instalar colectores de heat pipe y tú puedes dar este precalentamiento. Y este es un tema importante porque con colectores, recuerden lo que les decía ayer, con colectores estacionarios, Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, esos gritos tan raros. Yo dije, alguien ya se está golpeando. Ok, perfecto, sí.
Es que mi pantalla regresó como rara, pero bueno, yo espero. Sí, ¿sabes qué pasa? Que no me lee. Espérame, de todas maneras le voy a escribir, no te preocupes, aguanta. ¿Mande? Sí. Sí, espérame un segundo. Listo, ya hablé con él. En unos minutitos regresa con nosotros, ¿ok? De hecho, él seguía hablando solito, no se dio cuenta. Hola de nuevo, ya estoy por aquí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, este curso es a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, ¿eh? Para que no haya, para que no haya, bueno, pero pues ya no sé ni dónde me quedé, pero déjenme les comparto otra vez mi presentación. Básicamente vamos a aprovechar la última media hora para platicarles algunas configuraciones finales y me voy a meter a la parte que es muy interesante de los modelos financieros que suele haber para este tipo de tecnologías, ¿no? Simplemente, ya ven mi pantalla de nuevo. Sí. Ok, bueno. Otro gran usuario de este tipo de tecnología son los hoteles, ¿no? Por ejemplo, en hotelería hay un sinfín de aplicaciones. Un hotel es una pequeña fábrica de agua caliente que requiere agua caliente en regaderas, en lavandería, en un restaurante, a veces en una alberca, ¿no? Y justo este tipo de instalaciones lo que te permiten es bajar los consumos. Por ejemplo, es un hotel muy grande en Cancún, el Hotel Las Brisas Nizuc, donde aquí, de hecho, es una de las instalaciones más grandes en hotelería en México. Aquí se calienta agua caliente para 300 habitaciones. Este sistema que ven, hay 10 sistemas iguales, es decir, hay un sistema por cada subtorre que tiene el hotel, pero además hay 40 sistemas individuales para calentar 40 albercas, todo a través de energía solar, ¿no? Y este es un tema relevante porque obviamente lo que hace es bajar los consumos energéticos, pero sobre todo hay una tendencia importante en el turismo de hacer turismo sostenible o turismo verde, ¿no? Es decir, que tenga la menor huella de carbono el hotel para ofrecer a sus huéspedes la ventaja de no contaminar el sitio en el cual está operando, ¿no?
Y bueno, hay muchos ejemplos en hotelería, ¿no? Esta es otra cadena de hoteles que instala calentadores solares en muy diversas de sus instalaciones. Este, por ejemplo, es el Holiday Inn La Isla de Acapulco. Toda la azotea de la torre que ven aquí tiene colectores solares que precalientan todo el agua caliente del hotel y permiten ahorrar más del 70-80% de colectores solares, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo, el Hotel Misión La Muralla, otro hotel tipo business class, donde básicamente pues tenemos un sistema para dar agua caliente a 124 habitaciones, un restaurante y una lavandería, ¿no? Y bueno, otro gran usuario de agua caliente y con un potencial enorme son los hospitales, ¿no? El uso de agua caliente en hospitales, tanto públicos y privados, es un tema muy relevante, no solo para las regaderas de los pacientes, sino que se ha vuelto fundamental a raíz de la nueva normalidad y de la pandemia. A lo mejor no lo saben, pero las nuevas normativas de la Organización Mundial de la Salud exigen que toda la ropa de cama, toallas y todos los textiles que tienen en contacto, sábanas y una cama con pacientes de los hospitales, ahora tienen que lavarse con agua caliente de manera obligatoria como uno de los medios de desinfección para eliminar el COVID. En muchos hospitales ya se hacía antes de la pandemia por cuestión sanitaria, pero ahora se vuelve de manera obligatoria. Es decir, si tienes un hospital donde hubo pacientes en contacto con COVID, forzosamente tienes que lavar con agua caliente todos los textiles, ¿no? Y esto se puede hacer a través de energía solar, ¿no? Muchas, tanto hospitales privados como públicos en México instalan calentadores solares. Esta, por ejemplo, es una cadena, el Hospital ABC de la Ciudad de México, que tiene ABC Santa Fe, ABC Observatorio, todos sus hospitales tienen sistemas de agua caliente. En este, por ejemplo, se precalienta todo el agua, más de 25,000 litros diarios de agua caliente para todo el hospital, ¿no? Para todos los servicios que tiene el hospital, no solo en regaderas, ¿no? Sino en su restaurante, en su lavandería de agua caliente, incluso precalentamiento para el vapor que usan en sus autoclaves, ¿no? Directamente, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, uno de los hospitales más grandes que hay en el país, el Hospital Central Militar, que está también en la Ciudad de México. El sistema es muy grande, es un sistema que entrega más de 60,000 litros diarios de agua caliente. De hecho, hay 3 azoteas como esta con colectores solares, pero simplemente es un ejemplo de cómo muchas veces el diseño se tiene que adaptar, o la mayoría de las veces, al sitio, ¿no? Es un hospital muy antiguo que tiene más de 60, 70 años, y en las azoteas de los hospitales pues, se tuvieron que diseñar todo el campo solar para poder poner baterías, bancos y librar ductos de aire acondicionado y una serie de obstáculos para luego poder poner un gran sistema central que te permita dar agua caliente hacia todo el hospital, ¿no? Es otro ejemplo, un hospital también público, el Hospital Belisario Domínguez. De hecho, es uno de los hospitales de atención de COVID en la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, y aquí pueden ver, ¿no? Como un hospital existente, se instalan los colectores solares en la azotea. Este sistema, por ejemplo, entrega 14,000 litros diarios de agua caliente. No se alcanzan a ver en la foto, aquí al fondo hay un tanque que es un poco más grande que esta camioneta que está estacionada. Pues este es un tanque justo de 14,000 litros que acumula todo el agua generada por el equipo solar y luego entra directamente aquí al cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas está aquí debajo, aquí están las chimeneas de sus calentadores convencionales y de ahí se va a distribuir el agua caliente a todo el hospital directamente, ¿no? Este es un sistema que le brinda gran ahorro, pero además en los hospitales se vuelve un tema de doble sentido, ¿no? O sea, no solo es bajar el consumo energético, sino bajar la contaminación, ¿no? Es como impensable que hay hospitales que sigan quemando combustibles como el diésel en sitio, ¿no? Cuando a lo mejor te generan un problema de salud y luego vas a tener al paciente de regreso en tu hospital, ¿no? Entonces, bueno, hospitales muchísimos, les podría enseñar muchísimas fotos de hospitales, es simplemente ejemplificar el nicho, ¿no? Como tal, ¿no? Tanto con sistemas individuales como con sistemas centralizados. Por ejemplo, una gran noticia es que el IMSS y el ISSSTE desde hace varios años casi todos los hospitales nuevos que hacen lo certifican como LEED, y al certificar como LEED traen integrado el tema solar, tanto térmico como fotovoltaico. Una fracción de su consumo eléctrico lo tienen que producir con paneles fotovoltaicos y una fracción más grande de su consumo térmico lo tienen que consumir o producir con energía térmica. Entonces, muchos de los hospitales del IMSS desde hace varios años instalan este tipo de soluciones. Este es un ejemplo, el hospital de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, donde se tienen 9,000 litros diarios de agua a 60 grados y se mitigan alrededor de 20 toneladas de CO2 por año en el hospital, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? También del IMSS, el IMSS Tapachula de Chiapas. Este es un hospital del ISSSTE en Villahermosa, Tabasco.
Digamos que hay muchos ejemplos, ¿no? Y ya simplemente para terminar los ejemplos de tecnología, pues bueno, también el calentamiento de albercas y de agua caliente en regaderas es un tema de un mercado de oportunidad muy grande en solar térmico. Este es un ejemplo de equipos de plástico que básicamente son los que más se usan para calentar albercas, donde aquí, por ejemplo, se calienta una alberca semiolímpica en la Ciudad de México, o este otro, una cadena muy conocida de clubes deportivos donde casi todas sus albercas a nivel nacional se calientan con energía solar. Esta es una alberca semiolímpica y una alberca de usos múltiples para niños, donde incluso pueden ver la versatilidad de la tecnología. Aquí ya no requerimos estructura, los equipos de plástico van directo contra la azotea siempre y cuando ésta sea plana o tenga una buena orientación, y además son muy livianos. Este es un techo de lámina tal cual y encima están los equipos instalados directamente para calentar, digamos, estos sistemas, ¿no? Esta es una instalación, por ejemplo, muy grande, el Club Asturiano de la Ciudad de México. Aquí hay un megawatt, más de 1.5 megawatts térmicos de solar térmica instalados en azotea. Se calienta una alberca olímpica, una fosa de clavados, una alberca semiolímpica y un chapoteadero, ¿no? Vean la vista aérea, todo lo que vean negro son colectores solares. Este campo de colectores solares calienta la alberca olímpica, este de acá calienta la fosa de clavados, este más pequeño calienta el chapoteadero, y estos negros que están aquí calientan una alberca semiolímpica techada que está debajo de este tema, ¿no? Es una instalación muy grande, de las más grandes que hay a nivel nacional, pero ejemplifican justo la versatilidad de la tecnología solar térmica, en este caso para el calentar, pues directamente, por ejemplo, una alberca, ¿no? Y bueno, pues albercas en hoteles también muchísimo. Este simplemente es un ejemplo de un hotel en la Riviera Maya que requiere calentar su alberca, sobre todo en los meses fríos, y lo hace a través de energía solar con grandes campos solares que calientan estas enormes albercas que existen en hoteles de la Riviera Maya, ¿no? Y bueno, la parte agrícola, pues también muy grande, los rastros, muchos rastros utilizan energía solar para sus procesos generales de escaldado, etcétera. A veces se seleccionan equipos de tubos de vacío que te permiten dar una temperatura, sobre todo para temas de desinfección más alta, de 70 a 75 grados, sobre todo en zonas frías como esta. O a veces también se instalan colectores planos, ¿no? Esta es una exportadora de productos cárnicos en Mexicali, Baja California, que calienta más de 10,000 litros diarios de agua a 70 grados centígrados, ¿no? Y más allá de seguirles enseñando fotografías, quiero simplemente terminar, antes de pasar a la parte final de que son modelos de negocios y análisis financiero, que ya tenemos poquito tiempo, simplemente mencionar que hay otras tecnologías solares existentes, ¿no? El calentamiento de aire es un tema muy relevante y es un tema que se ha venido desarrollando a nivel mundial y te permite desarrollar productos, por ejemplo, de deshidratado o secado de productos agrícolas, ¿no? Y hay diferentes configuraciones. Este es un tema muy relevante y es un tema que va a avanzar en los próximos años, y que hoy en día hay ya soluciones, por ejemplo, para deshidratado de alimentos, ¿no? Y tú puedes directamente con el sol y a través de colectores solares deshidratar productos agrícolas, tanto en sistemas individuales, donde tú puedes tener muchos sistemas individuales para deshidratar lotes, por ejemplo, o en sistemas centralizados, ¿no? Tú puedes diseñar un túnel de secado a través de un campo solar donde tú inyectas aire caliente a través del túnel, y entonces el producto alimenticio que vas a meter acá lo vas a poder deshidratar o secar para llegar al punto de humedad necesaria para incluso su comercialización, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo de una planta de secado de chiles en Zacatecas, donde hay colectores de aire que a través de estos ductos meten agua caliente, y a través de estos tanques que generan agua caliente a través de colectores solares y colectores concentradores, pues tienes un backup en la noche para seguir haciendo tu sistema, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Esta es una planta, por ejemplo, de secado de tomate. Esta es otra para deshidratado de mango, donde tú básicamente puedes ir desarrollando sistemas tanto con colectores de agua como de aire, que son estos de arriba, para hacer túneles de secado donde tú puedes ir deshidratando directamente las frutas, ¿no? Y finalmente, también, aunque tiene menor desarrollo comercial, pero existe pues el frío solar, ¿no? Es decir, tú puedes generar agua caliente, meterle una máquina de absorción o de adsorción y generar aire frío a través de una manejadora, ¿no? Este es el sistema más grande instalado en México. Son 290 kilowatts de refrigeración para dar aire acondicionado a una nave industrial completa en Jutepec, Morelos, en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, y es un sistema que lleva operando más de 12, 13 años de manera continua, ¿no? Y bueno, me voy a brincar, déjenme salir de compartir y me voy a ir directamente porque nos quedan solamente 20 minutitos. Aprovechar para preguntarles si tiene alguien, bueno, si me siguen escuchando y tiene alguien alguna pregunta, pero creo que sí me siguen escuchando, ¿no?
Espero no estar hablando solo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, Yo perdón, sí. es que ya no sé, ya me quedé espantado. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a entrar a la parte de análisis financiero, ¿no? Y aquí voy a dar no nos da tiempo de revisar a fondo el análisis financiero, solamente les quiero compartir, digamos, como el principio a través del cual se diseña un sistema y sus componentes, luego de ahí cómo hacemos un análisis muy sencillo de recuperación de la inversión, para finalmente hablarles un poco de modelos de negocio, ¿no? Es decir, cómo puedes, teniendo calculado y asegurado el ahorro energético que vas a tener, pues meterte a otro tipo de soluciones financieras, no solo de financiamiento, sino, por ejemplo, de contratos de venta de energía, ¿no? Ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Alguien ayúdame? Se ve, ya. Ok, gracias. Bueno, pues básicamente, ¿se acuerdan que les platicaba ayer de la importancia de la curva de rendimiento característica de un equipo, ¿no? Que obtienes a través de una certificación en un laboratorio independiente. Pues con esta curva, tú vas a poder diseñar una instalación en cualquier parte del país o del mundo y estar seguro de cuál va a ser el rendimiento energético del colector que seleccionaste o del sistema termosifónico. Por ejemplo, es una imagen de cómo se reporta una curva de un sistema termosifónico, donde me da esta no es eficiencia, es una curva de rendimiento diurna y una curva de rendimiento nocturno, es decir, cuánto calor gano en el día, cuánto calor pierdo en la noche y al final de 24 horas, cuánto calor voy a poder entregar. Y con esto, pues yo puedo entonces decir, pues mira, voy a entregar tantos litros de agua caliente a tal temperatura y luego trasladarlo a energía o a litros o a kilos de ahorro de gas, por ejemplo, de diésel o del energético contra el que estemos comparando, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? A nivel residencial, cuando hablo de un sistema para una casa, pues básicamente tomo las dos curvas anteriores y lo que hago es simplemente colocar el lugar donde se va a instalar el sistema, y al lugar me refiero a la ciudad, ¿no? Y con la base de datos climatológica de la ciudad voy a obtener directamente la temperatura diurna, la temperatura nocturna, la temperatura de agua de la red y simplemente lo que voy a hacer es considerar cuánta agua caliente voy a generar por día o cuánta agua caliente le voy a extraer al sistema por día para entonces poder más o menos saber cuál va a ser el rendimiento térmico del sistema, ¿no? Y en el rendimiento térmico me refiero a, pues, qué porcentaje de ahorro puedo dar. No es lo mismo una casa en Toluca con el uso promedio de 5 o 6 habitantes que una casa en Acapulco con 3 habitantes, ¿no? Es decir, los parámetros de consumo son diferentes, pero además las temperaturas ambiente y la temperatura final que me va a entregar el calentador solar, independientemente de su tecnología, va a ser diferente, ¿no? Y por eso es muy importante la curva de rendimiento, porque con eso yo puedo simular qué temperatura me va a entregar directamente el sistema, ¿no? En el sector servicios voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que lo que voy a estimar, pues, es el consumo. El problema, y te pasa lo mismo en una casa, es que prácticamente nadie mide el consumo de agua caliente. Entonces, si tú le preguntas a un hotelero cuántos litros o cuántos metros cúbicos de agua caliente usa por día, 9 de 10 no te lo van a saber decir porque no lo miden. Saben cuánta agua fría llega y eso porque tienen un medidor que les cobre el metro cúbico de agua fría, pero es una mala práctica en general en México y no se mide el agua caliente. Entonces, vas a tener que hacer lo mismo, pero aquí lo que vas a hacer es estimar el consumo de agua caliente a través de tablas indirectas, ¿no? Es decir, a través de tablas de consumo típico que te permitan estimar cuál va a ser el consumo, ¿no? Y para esto existen tablas, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de tablas que te dicen, pues, cuál es el consumo típico de agua caliente a 50 grados, dependiendo incluso la categoría del hotel. Mientras el hotel es de mayor categoría, desde 1 estrella a 5 estrellas o gran turismo, suelen tener los hoteles mayor consumo, ¿sí? Perdón por interrumpirlo. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. De parte de Javier Alejandro. Menciona que ¿en qué otros lugares se han desarrollado sistemas de absorción? Bueno, sistemas de absorción a nivel experimental hay varios en México, hay varias universidades, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM tiene por ahí temas, en Culiacán hay por ahí otro, en Mexicali tienen temas también, pero a nivel comercial hay pocos, yo te diría que no en México, en el mundo en general es una tecnología que ha ido avanzando de manera lenta. En México, que yo sepa de sistemas de absorción comercial instalados, puede haber probablemente 2 o 3, no más, ¿no? De los que yo conozco, ¿no? Si quieres más información, luego al final te
te dejo mi correo o te lo transmito en el chat y si quieres información te mando información de estos proyectos en específico, ¿no? Pero bueno, les decía que lo que vamos a estimar es el consumo de agua caliente, ¿no? Y hay tablas como esta. ¿Por qué en un hotel de gran turismo se consume más agua caliente que en un hotel de 2 estrellas? Pues porque básicamente a lo mejor el hotel de gran turismo ya tiene la habitación una tina de agua caliente, ya hay regaderas de otro tipo donde hay mayor consumo, digamos, de agua caliente, ¿no? Lo mismo te pasa para hospitales y clínicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes calcularlo por paciente, por cama, o incluso por persona en un restaurante, o por comida en un restaurante, o inclusive por kilo de ropa lavada, ¿no? Es decir, hay tablas de este tipo que te permiten estimar de acuerdo a la ocupación del sitio, o a los kilos de agua caliente, o a la cantidad de comida que sirven, o el número de comensales que atienden, pues cuál es el consumo de agua caliente. Y esto se vuelve muy importante porque básicamente con eso vas a poder saber la energía. En una alberca, y sin meterme a fondo, el diseño es diferente. Tú diseñas no para ver cuánta calor le tienes que agregar a la alberca para llegar a una temperatura, sino para saber cuánto calor va a perder la alberca. Es decir, haces un balance térmico y lo que quieres es a lo mejor mantener la alberca todo el año a 28 grados, aunque la primera vez que arranque el sistema se tarde 2, 3 o 4 días consecutivos en alcanzarla. Entonces, típicamente una alberca la diseñas para tú poder mantener una temperatura, ¿no? Y esa es la manera en la que sueles diseñar una alberca. Y en la parte industrial, pues es muy variable, ¿no? Es decir, ahí vas a calcular la demanda energética, si lo que quieres es precalentar, dar agua caliente o cuál es el uso final para poder meterte directamente al diseño final de la instalación, ¿no? Aquí bien importante, pues bueno, típicamente si hablas del puro colector solar, pues te vas a basar en la curva de eficiencia térmica que ya les explicaba ayer, y lo ideal es que el equipo esté certificado, donde incluso puedes encontrar los equipos certificados de manera pública, por ejemplo, con la NMX 001 en esta página de Normex, y puedes entonces correr la curva, que además es pública y debería de ser, todo el mundo debería devolver su curva pública y comparar una con otra de manera imparcial a través de un laboratorio, saber a qué eficiencia se va a comportar dependiendo de la temperatura ambiente, la temperatura del fluido de trabajo y la potencia de la radiación solar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues con esta información que ya obtuvimos, voy a obtener lo que es el aporte solar o fracción solar, es decir, cuánta energía me va a dar mi campo solar contra la energía total demandada por el usuario. ¿Puedo llegar al 100%? Sí, técnicamente es viable. ¿Es rentable económicamente? La verdad que no. Siempre es mejor diseñar un equipo solar para que te dé fracciones entre el 70 y 80% y así no sobredimensionas el equipo. ¿Qué pasa si lo sobredimensionas? Pues probablemente vas a dar más ahorro, pero tu inversión es mayor y tu rentabilidad va a ser menor. Pero a lo mejor también si sobredimensionas, en verano el equipo se te puede sobrecalentar y entonces vas a tener un exceso de calor que luego te puede ocasionar problemas técnicos en una instalación. Entonces, típicamente, aunque no es una regla, pues es mejor dimensionar y diseñar para ahorros entre el 70 y 80% y así no te metes en problemas de sobredimensionamiento, ¿no? Y bueno, igual aquí vas a hacer exactamente lo mismo, simplemente lo que vas a calcular es el rendimiento del colector, solar, para lograr saber la superficie de colectores solares basados en tu demanda anual contra la energía útil total, ¿no? Y eso te va a dar básicamente pues el área que vas a tener de colectores solares. Les enseño simplemente, ya no nos da tiempo, pero hay una metodología súper clara dentro de la norma ambiental NADF Ambiental 008-2017, que lo que hace justo es hacer una metodología muy sencillita y que te da un acercamiento inicial muy bueno en cualquier cálculo de energía solar térmica, que se llama el consumo energético anual, y que no es otra cosa que esta fórmula que lo que hace es calcular cuánta agua caliente por día consumes y multiplicarlo por el diferencial de temperatura que quieres alcanzar, ¿no? Y en este caso te da ya datos fijos. Por ejemplo, esta es la fórmula que viene en la norma ambiental de la Ciudad de México. Obviamente trae datos fijos para la Ciudad de México, pero tú los puedes modificar, ¿no? El consumo energético anual se da por la cantidad de usuarios de las tablas que yo les enseñaba, de una tabla similar, por la dotación de agua por usuario que vas a meter, que puede ser, por ejemplo, 90 litros por usuario para un hotel, o 240 litros por cama para un hospital, o 12 litros por comida para un restaurante, ¿no? Y en este caso multiplicarlo por la densidad del agua, que es un valor fijo, el poder calorífico del agua, que también es un valor fijo, y justo el diferencial de temperatura es T2 menos T1, que para la norma de la Ciudad de México está fijado con la temperatura promedio ambiente de la Ciudad de México, que es 15.5, y 50 en la versión 2005 o 55 en la versión 2017 de la norma para el cálculo.
cálculo, ¿no? Y esto lo que nos entrega es un cálculo del consumo energético anual que básicamente nos va a decir cuánta energía le tenemos que entregar. Lo mismo te pasa para lavanderías y tintorerías contra los kilos, por ejemplo, de ropa a lavar, o en una alberca, ¿no? Donde aquí, como les decía, pues lo que voy a calcular es el enfriamiento de la alberca, y el enfriamiento de la alberca prácticamente se da por el espejo de agua superior, ¿no? El enfriamiento de una alberca se da básicamente por evaporación, convección y radiación, y muy poco por conducción por las paredes de la alberca, ¿no? La misma norma te marca una fórmula que es muy sencilla. Tú tomas el volumen de agua de la alberca y lo multiplicas por 2.5 grados de manera fija, que es la pérdida promedio que puede tener una alberca en la Ciudad de México, ¿no? Ya si tienes un software de cálculo más adelantado, pues puedes calcular exactamente la pérdida de una alberca, ¿no? Nada más necesitas las variables climatológicas del lugar, algunos otros datos, como saber si la alberca se tapa o no, si es techada, si es al aire libre, la ciudad donde está, y estos 2.5 a lo mejor se convierten en 2 o en 3, ¿no? Dependiendo del sitio donde vas a instalar, ¿no? Calculas otra vez el consumo energético anual y eso lo vas a traducir al final en número de colectores, ¿no? Entonces, déjenme moverme para pasar a la parte final, donde justo les quiero enseñar una metodología interesante, ¿no? Ya no me voy a meter, digo, típicamente el análisis más común es un valor presente neto, ¿no? Que es muy sencillo, o una tasa interna de retorno, que son maneras muy sencillas de calcular, es decir, cuánto ahorro de gas al año, lo convierto en pesos y luego hago una corrida a 10 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ahorro en 10 años y en cuánto tiempo me tardo en recuperar mi inversión? Es decir, si yo invertí 10,000 pesos en un calentador solar, esos 10,000 pesos, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión? Esa es la primera manera de analizar, digamos, un análisis financiero, la más sencilla, pero a veces juega en tu contra, porque entonces a veces la gente te puede decir, oye, pues es que me tengo que esperar 4 años a recuperar mi inversión y es mucho tiempo, quiero una inversión más hacia abajo. Y por eso se utiliza mucho un esquema que se llama costo nivelado de energía, que en este caso es costo nivelado de energía térmica, que viene justo del mercado de combustibles y del mercado eléctrico. Y es muy sencillo, lo que te va a decir el costo nivelado de energía es el costo de generación térmica o calor, por ejemplo, en una planta industrial, por ejemplo, y lo que vas a traer es al valor presente. De hecho, se suele utilizar más, por ejemplo, el concepto costo nivelado de energía eléctrica o el costo nivelado de energía térmica, por ejemplo, del costo nivelado del gas natural, ¿no? Pero lo puedes hacer también con energía solar térmica. Y básicamente tienes el objetivo de comparar los costos relacionados con el sistema que vas a instalar, cuánta energía me van a entregar durante la vida útil a la cual va a operar. Por ejemplo, un buen calentador solar puedes considerar 20 años de vida útil, de hecho muchos tienen 10 años de garantía y además puedes ampliar la garantía después de los 10 años, y lo vas a comparar contra el costo actual del energético contra el que tú quieras comparar, llámese gas natural, gas LP, el diésel, el que tú quieras, ¿no? Y esto lo que te va a dar es un dato bien interesante, te va a dar el costo, que puede ser en dólares, pesos, euros o en la unidad que queramos, del kilowatt hora térmico. Y al comparar el kilowatt hora térmico, entonces ahora sí vamos a poder comparar en el año 1 cuánto me cuesta hoy, por ejemplo, el gas natural y cuánto me costaría hacer una instalación solar térmica y poder meterme a hacer una comparación verdaderamente importante, ¿no? Esta es la fórmula, digamos, común con la cual se calcula el costo nivelado de energía de cualquier combustible fósil. Básicamente, si se fijan, es una sumatoria, ¿no? Es decir, ¿cuál es el costo del sistema de suministro de energía? A lo mejor yo lo que tengo ya es el metro cúbico o el gigajoule de gas natural puesto en sitio. Bueno, pues tendría que tomar el costo por kilowatt o por gigajoule o por megajoule de este energético ya puesto en sitio, ¿no? Pero tenemos que tomar, obviamente, en términos energéticos, una tasa de descuento, que es un análisis financiero normal. ¿A cuántos años me voy a llevar mi proyecto? 10, 15, 20 años, el periodo de uso del sistema, ¿no? ¿Ya qué nos lleva esto? Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando hacemos un análisis de este tipo, estos son los costos de los combustibles típicos, aunque han variado mucho. Fíjense que son al 2017. Con el aumento de los precios del gas, esto ha aumentado de manera importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el gas natural puede tener alrededor de 227 pesos por gigajoule, combustible 230, fíjense el gas LP, 780, ya aumentó mucho más que eso, ya está arriba de 1,000 pesos por gigajoule. El diésel también ya superó la barrera de 1,000 pesos por
por gigajoule, ¿no? Y esto nos lleva a un análisis bien interesante. Si hacemos un análisis de costo nivelado de energía, podemos comparar contra una instalación solar con cualquier tecnología, ahora sí meter el costo de la instalación solar, meter los costos inclusive de operación, es decir, no solo es cuánto me cuesta el equipo solar, sino cuánto me cuesta operarlo los próximos 20 años, ¿no? Si requiero mantenimientos, si requiero cambio de piezas, y ahí es donde empieza a jugar un poco la durabilidad de la tecnología y la importancia de meter tecnologías muy durables a lo largo del tiempo y que no requieran reposición, ¿no? Y vean básicamente, fíjense qué interesante, de hecho es un estudio independiente que se hizo hace 4 años y ahorita se los voy a pasar actualizado. Vean el costo de energía, esto es simplemente cuántos pesos por gigajoule, ¿no? El diésel, 1.241, gas LP 778, combustible 386, gas natural, que es muy barato, 288, pero tanto con colector plano como con un heat pipe, como con un concentrador cilindro parabólico, tenemos costos de abajo de 150 pesos por gigajoule. Y la buena noticia además, y ayer nos lo platicaba Marisol, es que este precio en los últimos 5 años ha bajado más de 30%, ya estamos sobre 100 pesos por gigajoule en las tecnologías, en estas 3 tecnologías. Entonces, para un financiero, pues es mucho más fácil tomar una decisión y decir, a ver, hoy me cuesta el gigajoule de gas natural tanto, si instalo esta tecnología me va a costar tanto. Se vuelve ya no solo una decisión a través de una tasa interna de retorno de valor presente neto, sino de la decisión en el momento de cómo poder definirlo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, estos son datos actuales al mes pasado, agosto de 2021, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de un calentamiento de alberca. Vean el valor de 0.31 pesos por kilowatt hora térmico de una instalación solar con colectores de polipropileno contra 3, casi 4 pesos por kilowatt hora térmico del gas LP, 1.6 del gas natural e inclusive 1.22 de una bomba de calor, ¿eh? O sea, ya hablamos de una tecnología diferente, eléctrica, con un coeficiente alto de rendimiento, pues aún así el equipo solar pues es el campeón, ¿no? Entonces la decisión de compra se vuelve muy relevante cuando hacemos un análisis de este tipo, de costo nivelado de energía. Aquí hay otro ejemplo, un sistema de agua caliente para un hotel, también en agosto 2021 a precios reales de los energéticos, pues el costo nivelado de energía del equipo solar, 1.45 pesos por kilowatt hora térmico, con gas natural 2 pesos, con gas LP 5.19, con diésel 6.55 y con un equipo eléctrico 4.27 pesos por kilowatt hora térmico, ¿no? Entonces, simplemente yo les quería mostrar la parte del costo nivelado de energía para entender que es una metodología donde yo puedo comparar ya ahora sí de manera real a lo largo de la vida útil de toda la tecnología o los años que me va a durar el sistema, pues cuál va a ser mi costo energético en el valor presente, ¿no? Y se vuelve una metodología muy poderosa y un tema de convencimiento muy importante, sobre todo en la parte industrial. El industrial típicamente conoce este tipo de metodologías porque la usa para temas eléctricos, para temas de decisión de combustibles, y entonces pues meterte tú a su lenguaje permite comparar la tecnología de mejor manera, ¿no? Simplemente para terminar, platicarles que la tecnología solar térmica tiene incentivos a nivel federal, igual que la fotovoltaica. Hoy cualquier persona, cualquier empresa o persona física con actividad empresarial puede deducir y depreciar al 100% la inversión en una instalación solar. Esto prácticamente pues, lleva a salvarte el impuesto sobre la renta en el primer año, pero también hay incentivos locales, ¿no? Y cada vez más, y yo les diría que esta es la tendencia mundial, están trabajando más que los gobiernos federales o nacionales, las ciudades son las que están trabajando mucho en hacer normativas locales, como la norma ambiental de la Ciudad de México, que obliga al uso de calentadores solares en nuevas edificaciones, o como los incentivos que da, por ejemplo, el municipio de Zapopan, Jalisco, y algunos otros ya a nivel nacional, donde si tú instalas calentadores solares o paneles fotovoltaicos, te deducen o te dan descuentos en el impuesto predial o en el impuesto sobre la renta local. Hay diferentes, digamos, incentivos, ¿no? Y para terminar, que me quedan 2 minutitos, nada más les platico justo la tendencia que hay en modelos de negocio. Y en modelos de negocio hay algo bien interesante, ¿no? Ya la energía solar térmica tiene muchos años que no está metida, sobre todo a nivel industrial, hotelería y en procesos de servicios, en la venta de equipos, sino habemos muchas empresas que estamos metidos en la venta de energía, ¿no? Y entonces este es un modelo tipo ESCO. ¿Qué es un modelo tipo ESCO? Muy sencillo. Tú instalas la tecnología, pero el cliente no necesariamente es dueño de la tecnología, sino que a través de una institución financiera lo que le das es un servicio energético. Es decir, si yo te prometí ahorrar 100 kilos de gas al mes,
voy contra un contrato de ahorro y contra eso tú me vas a pagar mi servicio energético. Y eso se vuelve muy interesante porque sin invertir un solo peso, puedes hacer que el cliente decida instalar sin usar su dinero y básicamente lo que tú le vas a ofrecer es un servicio energético. Y esto es un tema que en los próximos años va a detonar, ya ha detonado mucho a nivel mundial, en México también, pero créanme que en los próximos años va a detonar todavía mucho más, ¿no? Donde puedes ya tener contratos de suministro de energía, es decir, no le cuesta un solo peso al usuario final, tú lo que le das es un ahorro derivado de pagar el servicio financiero y además el ahorro que me va a dar la tecnología, ¿no? Y esto se vuelve pues una manera bien interesante de venderlo. Puedes ligarlo también a un arrendamiento financiero, es decir, a través de un arrendamiento lograr que haya costos y ahorros de combustible sin tener inversión del usuario, ¿no? Pues con esto yo termino. Básicamente estamos ya en punto de las 6 si es que no se nos cae la plataforma, pero básicamente platicarles que estos modelos de negocio justo lo que permiten hoy en día es que cualquier industria, cualquier hotel instale la tecnología sin invertir un peso, ¿no? Es decir, quien corre el riesgo en este caso es el suministrador de la energía, y ahorita que está tan en boga todo el tema de la normativa, terminar diciéndoles algo bien importante. La energía solar térmica no requiere de red eléctrica, no requiere de contratos de interconexión, no requiere absolutamente de ningún permiso porque es 100% autoconsumo. Entonces, estamos más allá del bien y del mal de la política pública que pudieran meter, a menos que un día a alguien se le ocurra meter un impuesto al sol y pues ahí sí nos vamos hacia otro lado, ¿no? Pues por mi parte es todo, y pues les agradezco mucho su participación. Estamos justo a las 6 en punto, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla por si hubiera algún comentario final y si no, pasar a lo que sigue, ¿no? No, sí, ¿verdad? Hay dos preguntas muy rápidas que igual puedo Tenemos contestar. preguntas, perdón, sí. Dicen, ¿existen modelos ESCOs de energía solar térmica en México? Sí, Alejandro, muchísimos. Hay varias empresas que estamos en el tema, que no solo tenemos modelo ESCO, sino que tenemos ya contratos de venta de energía hace varios años, ¿no? Es decir, le ofrecemos a los clientes, sobre todo empresariales, modelos a través del, con cero inversión y con el ahorro de energía generado, poder pagar la tecnología, ¿no? Y a través de muy diversos esquemas, ¿no? Pero sí, los contratos de venta de energía, de hecho se llaman TPAs en lugar de PPAs como los eléctricos, son Thermal Purchase Agreement, existen en México, ¿no? Pregunta Billy Sandoval, ¿cuáles son los tiempos de recuperación de un sistema solar térmico? Mira, varía mucho dependiendo de la aplicación. Una alberca, que es lo más corto, probablemente puedes tener retornos de inversión que pueden ir entre 8 meses y año y medio. Es impresionante el retorno de inversión, ¿no? Ya en un sistema para casa puede ir de 2 a 3 a 4 años, dependiendo del tipo de tecnología que selecciones. En un sistema para un hotel, un hospital, de 3 a 4 años, pero típicamente no vas más allá de 5 años, ¿no? En un sistema solar térmico. Y lo otro que influye mucho, Billy, es el energético contra el que juegas, ¿no? Es decir, no es lo mismo compararte contra gas LP, contra gas natural, que contra diésel, ¿no? El más retador es el gas natural, pero aún así los proyectos andan en retornos de inversión entre 5 y 6 años. Contra gas LP a precios actuales es impresionante, puedes tener abajo de 3 años de retorno de inversión, ¿no? Dice Moisés, ¿este modelo económico podría aplicarse en el ámbito residencial si tuviera una red distrital? Claro, de hecho, las redes distritales así operan. Hay un proveedor de la tecnología, hay un financiero que financia el proyecto y hay un operador municipal, se ponen de acuerdo los tres y lo único que hacen es establecer una tarifa de suministro de agua caliente hacia las viviendas en una ciudad, ¿no? Y las redes distritales en Europa traen un auge impresionante, ya nos lo platicaba Marisol el día de ayer, pero en realidad justo a través de energía solar térmica el modelo es bien bonito porque no solo es sustentable, sino que es el más barato. O sea, tú hacerlo a través de energía solar térmica, incluso en países como Suiza, Dinamarca, Austria, se vuelve sumamente atractivo, ¿no? Para el inversionista y para el operador de la red distrital, ¿no? Pero sí, claro que este modelo puede aplicar también para ese tipo de soluciones, ¿no? No sé si alguna pregunta final. Nadie más. Pues creo que ya estamos a las 6:03. Ya ven cómo jugamos a 2 de 3 caídas y la tercera caída no llegó, ¿no? Pero sí hubo límite de tiempo para que no fuera como en la lucha libre, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por habernos acompañado en este taller. Ya después, si quieren, a los asistentes a través de
de los organizadores les mandaremos las presentaciones que hicimos para que pudieran consultar. De cualquier forma, el que quiera mis datos directamente, pues también se los dejo ahorita en el chat para que cualquier duda, pregunta o información adicional, pues con todo gusto la podamos ver, ¿no? Gracias. No sé si Marisol está por ahí, creo que no alcanzó a conectarse, pero de cualquier forma se la hacemos llegar. Ya hasta apagué mi cámara para que no se nos caiga nada. No, ¿No? no. Pero si tienes problemas, ni te preocupes. Se lo mandamos como No siempre. pasa nada. Sí. No te preocupes. Ahí está. Ya la Ahí vi. estás. Ahora sí ya la vi. Buenísimo. Mil gracias, sí. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Me atrevo a preguntar que si me escuchan, porque yo sé que eso es todo un logro. Sí, te me escuchan? escuchamos. ¡Ay, qué maravilla! Ya lo hicimos. Entonces, Fuerte y claro. Bien. Eso, no, bueno, pues justo en esta experiencia multiplataformas virtual, muchas gracias, Daniel, efectivamente, escucharte, siempre aprendo cosas nuevas y mira que te escucho a cada rato, pero siempre me llevo una cosa nueva, te lo agradezco mucho.